Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a empezar con nuestra clase de semiología y después vamos a dar la de patología, ¿está bien? Al finalizar las clases yo les voy a tomar la asistencia para que estén atentos, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Si tienen alguna duda o alguna pregunta me dicen. Igualmente si el slide se traba o si me dejan de escuchar también, por favor. Porque a veces solemos tener problemas de internet, pero no nos percatamos nosotros que estamos dando la clase. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a empezar, como les dije, con semiología. Seguimos, esta es nuestra última unidad, que también es la más extensa, que es la exploración física del sistema nervioso central. La vez pasada vimos lo que era atrofismo muscular y también hablamos de la sensibilidad. Entonces hoy vamos a hablar sobre la taxia, la praxia y el lenguaje. Quiero recalcar que esta parte del lenguaje les voy a dejar para que me hagan un resumito, también en aras de completar nuestro proceso, que este sí nos falta un poco más que patología, que ya casi se está terminando. Entonces las competencias, ya sabemos que describir y explicar las maniobras semiológicas para realizar el examen físico de la praxia y de la taxia. Describir y explicar las maniobras semiológicas para realizar un examen físico de la afasia sensitiva, motor y mixta. Afasia es la incapacidad de comunicarse, son los trastornos del lenguaje. Y también debemos interpretar los hallazgos clínicos. Entonces, primero vamos a hablar de la coordinación neuromuscular, que es la ataxia, sí, que se refiere a la ataxia. Entonces, los movimientos deben realizarse coordinadamente con un reparto adecuado de fuerza, tono, tiempos y velocidad de los grupos musculares. La ataxia es la precisión que existe al realizar cualquier tipo de movimientos de nuestros pacientes, ¿sí? Cuando nosotros vamos a explorar este tipo de esferas, que es como es la coordinación neuromuscular, siempre va a ser a través de la inspección, ¿sí? Y entonces, las estructuras que van a estar involucradas en la ataxia son tanto centrales como periféricas. Centrales como el cerebelo, la corteza cerebral y las demás estructuras que están a nivel de nuestro sistema nervioso central. Y las periféricas, que comprenden a los nervios de la parte periférica de nuestro cuerpo. Y también entran los músculos, todas las órdenes que llegan hasta él, hasta los receptores osteotendinosos, osteoarticulares también. Entonces, si nosotros encontramos alguna alteración en la ataxia, ¿verdad?, del paciente, estamos hablando que puede haber una afectación a nivel central, sobre todo al nivel del cerebelo, ¿sí?, y de la corteza cerebral. Eso es lo que vamos a valorar. Entonces, ¿cómo se explora la ataxia, que es la coordinación neuromuscular? Es por la inspección. Siempre, siempre va a ser por la inspección. Debemos observar con detalle la actitud postural del paciente. Yo siempre les digo que nuestro examen físico va a iniciar desde que el paciente ingresa a la consulta o a la urgencia o donde ustedes estén. Entonces, cuando vamos a ver la actitud postural de nuestro paciente, vamos a ver desde la manera en que él camina, cómo se mantiene de pie, cuando está sentado, cuando está, o en el caso, por ejemplo, que sea un paciente que es parapléjico, cómo está acostado. Esa es la actitud. Cuando hablamos de actitud postural, no solamente nos referimos a cuando el paciente está de pie, no. También nos referimos si el paciente está deambulando, o si está sentado, o si está también en decúbito. Debemos siempre debemos siempre observar cómo manipula sus ropas, sus objetos, es decir, siempre tenemos que observar todos los movimientos de nuestro paciente, ¿sí? Debemos observar cómo los movimientos que realiza al acostarse, al levantarse, y qué es lo que vamos a valorar de estos movimientos. Vamos a evaluar la rapidez, la precisión, la amplitud, la dirección
y sentido de sus movimientos y la capacidad de realizar movimientos alternativos, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nosotros nos vamos a observar en el paciente, en sus movimientos. O sea, no es solamente observar si se mueve o no se mueve bien, no. Tenemos que observar si sus movimientos necesitan alguna ayuda externa, si hace mucha fuerza o por si en contrario no tiene fuerza, si es preciso al momento de ejecutar sus movimientos, ¿sí? Todo eso nosotros tenemos que valorar en nuestro paciente. Ahora, la ataxia. Entonces, lo que estamos viendo es la ataxia. La ataxia es cuando el paciente tiene una coordinación neuromuscular sin alteración. Es decir, que puede ejecutar los movimientos de una manera normal. Entonces, ataxia es lo contrario. La ataxia es cuando hay una ausencia de trastornos de la fuerza y también del tono muscular, y los movimientos van a resultar afectados en cuanto a su coordinación, ¿sí? Acá la fuerza no es tanto lo que interviene, es más bien vamos a valorar la coordinación de los movimientos, que sean ejecutados de manera ordenada y coordinada. Ahora, la ataxia es resultado de defectos en la información sensitiva, ya sea por alteraciones periféricas, alteraciones centrales a nivel medular, cerebelosa, de las conexiones vestibulares centrales, del tálamo, de la corteza cerebral, o también puede ser que haya afectaciones mixtas, es decir, que haya afectaciones centrales y periféricas al mismo tiempo y son las que estén produciendo las alteraciones en nuestro paciente. Ahora, la ataxia se va a valorar de dos maneras, ¿sí? La ataxia estática y la ataxia dinámica. Ahora, la ataxia estática, vamos a valorarla a través de la maniobra de Romberg, ¿sí? Así se conoce, maniobra de Romberg. Entonces, para esto vamos a observar la actitud del paciente y el mantenimiento de su postura, tanto de pie o sentado. Y le vamos a pedir al paciente que se coloque de pie con los pies juntos y mire al frente, ¿sí? Y se le va a solicitar que cierre los ojos. Ustedes van a llegar. Una cosa que tienen que tener en cuenta antes de realizar todas estas maniobras es preguntarle al paciente, porque generalmente a veces nos llegan pacientes que ya son ancianitos, que son adultos mayores, y tenemos que preguntar si tiene alguna afectación osteomioarticular, si por ejemplo sufre de algún tipo de lumbalgia, si tiene alguna contractura muscular, algún dolor, algo. Porque si el paciente tiene alguna afectación, alguna patología que esté en su etapa aguda, nos va a impedir que realicemos este examen y peor a tener resultados de manera óptima, ¿sí? Entonces siempre tenemos que preguntarles al paciente. Entonces, la primera parte para valorar la ataxia estática, ya dijimos que es la maniobra de Romberg. Ustedes nada más van a pedir a su paciente que se ponga de pie, los pies juntos, mirada al frente. Después de unos segundos que él está mirando al frente, ustedes le van a pedir que cierren los ojos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sabemos que es positivo? Es positivo cuando el paciente que tenga compromiso, ya sea de los cordones posteriores o del laberinto, al cerrar los ojos y quedar privado de la información estereoceptiva, va a perder el equilibrio y cae bruscamente o puede que tenga oscilaciones de creciente amplitud, ¿sí? Cuando el paciente cierra los ojos, ya pierde la noción del espacio exterior, por así decirlo, de lo que él ve, y entonces va a perder el equilibrio, y entonces hay que estar atento cuando realizamos esta maniobra porque no podemos dejar que el paciente se caiga y se pueda tener algún traumatismo por la caída. Tenemos que estar atentos y ver si nuestro paciente se cae o si oscila, ¿verdad? O sea, como que ustedes ven que se va a caer, pero no logra caerse, entonces la maniobra va a resultar positiva. Cuando esta maniobra resulta positiva, nosotros las vamos a referir como Romberg positivo. Signo de Romberg positivo es cuando la maniobra de Romberg sale alterada, que es cuando nuestro paciente o se cae o tiene grandes oscilaciones al cerrar los ojos, no con los ojos abiertos. Ahora, hay pacientes que tienen afectaciones, pero que no son tan marcadas todavía, y entonces necesitamos hacer
la maniobra un poco más específica o un poco más compleja para determinar si existe o no existe alguna alteración. En ese caso vamos a optar por la maniobra de Romberg sensibilizado. Y todas estas son con la ataxia estática, es decir, que el paciente no se mueve. Ahora vamos a pedir al paciente que coloque un pie por delante del otro o que se apoye sobre un pie y flexione la pierna sobre el muslo. No sé si entienden esta parte, y si no entienden, me dicen por favor, ¿sí? Entonces, incluso por ejemplo, las personas cuando han consumido muchas bebidas alcohólicas, no logran realizar esta maniobra, porque acuérdense que el equilibrio se pierde cuando la persona está alcoholizada, y entonces siempre, incluso los policías y eso te hacen esta prueba, que es Romberg sensibilizado, para saber si ha consumido mucho alcohol. No vas a poder hacer la maniobra, pues el paciente se va a caer, se va a claudicar y se va a caer. Los pacientes con compromiso cerebeloso, sobre todo en la vermis, van a tener ataques, no tienen ataxia y van a tener dificultad para mantener la postura de pie. ¿Sí? Entonces, como está en el dibujo, esa es la primera. Nosotros, el paciente de pie, le decimos que coloque un pie delante del otro y después de unos segundos pedimos que cierre los ojos, ¿sí? Pero en ese caso, si nosotros queremos sensibilizarlo un poco más, le vamos a decir al paciente que se apoye en un pie y el otro pie va a estar doblado sobre el muslo del otro pie, es decir, que va a formar un número 4, así el paciente de pie. Entonces, va a ser positiva también cuando el paciente no va a tener oscilaciones amplias o puede caerse. Y también se va a referir como Romberg positivo. La ataxia dinámica, la otra era estática, que el paciente tenía que estar, nada más mantenerse de pie, no tenía que mover nada. Ahora primero le vamos a hacer al paciente la prueba índice-nariz. Se le indica al paciente que primero con los ojos abiertos y luego cerrados, ¿verdad? Primero siempre con los ojos abiertos y luego que los cierre. Toque la punta del dedo y que toque con su punta del dedo índice el extremo de su nariz. Debe repetir los movimientos a diferentes velocidades según usted le vaya indicando. Y aquí vamos a evaluar también la velocidad, fluidez, corrección en cuanto a dirección y sentido y precisión para buscar el destino. Es decir, nuestro paciente está como en la foto. Primero ustedes siempre tienen que indicarle al paciente lo que va a hacer, ¿sí? Entonces, el paciente primero extiende su brazo y con la punta del dedo índice va a tocar la punta de su nariz. Primero hacemos que haga con un brazo, después con el otro brazo, ¿sí? Y después les podemos pedir que intercale. Derecha, izquierda. Después que él hizo todos esos ejercicios, le vamos a pedir que haga lo mismo, pero con los ojos cerrados. El paciente cierra los ojos y tiene que encontrar el índice, la punta de la nariz, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver si él hace correcto, o por ejemplo si disvaría, si no encuentra la nariz, o si por el contrario, no puede poner su dedo acá, puede poner su dedo arriba, todo eso sería positivo, ¿sí? Otro, en cuanto a los miembros superiores, ¿sí? Otro también que podemos hacer es que el paciente, le vamos a pedir que baje los brazos y que él una enfrente de él sus dos dedos índices. Sí, ese es otro. Le vamos a pedir que una sus dos dedos índices, primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. También otro tipo que podemos hacer es que usted, o sea, el médico se coloque delante del paciente y extienda su dedo índice, ¿verdad? Y le va a decir al paciente que él toque con su dedo índice el dedo de ustedes, ¿sí? Primero con una mano, después con la otra y luego con los ojos cerrados. Ahora, para valorar la ataxia dinámica en los miembros inferiores, el paciente, es la prueba talón-rodilla. El paciente va a estar en decúbito dorsal y debe tocarse con uno y con otro talón la rodilla opuesta, como está en la foto. Primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados a diferentes velocidades. En caso de que haya una ataxia, se comprueba defectos en la iniciación y en la duración del movimiento que se conoce como discronometría. Otra alternativa en esta prueba es que el paciente deslice con su talón, desde la rodilla hasta abajo, hasta la parte superior del pie.
Sí, esa es otra alternativa que se puede hacer en este caso. Podemos encontrarnos también frente a resultados asinérgicos, que es cuando hay fragmentaciones en movimientos elementales, dismetría, que es cuando hay una inadecuación en la amplitud por arriba de su destino, es decir, que se va más allá de su límite. Hipermetría es cuando existe titubeos, dificultades o imposibilidad para precisar el blanco, sobrepasándolo, y la hipometría es cuando el paciente no logra alcanzar el blanco. En este caso, la rodilla, ¿verdad? Siempre acuérdense que es primero con un lado y después con el otro lado, y después podemos ser alternando también. La exploración de los movimientos alternantes. En esto vamos a valorar la capacidad de realizar movimientos alternantes sucesivos con un segmento corporal, y siempre se debe explorar comparativamente en ambos hemisferios. Lo más frecuente que se hace es esta maniobra, que extendiendo o flexionando los dedos, le vamos a pedir al paciente como si estuviera escribiendo en un teclado de una computadora, o también movimientos alternantes de los brazos, de los antebrazos y de las manos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Como ven, siempre primero con los ojos abiertos, después con los ojos cerrados. El paciente va a estar sentado y va a tener sus manos sobre su muslo. Y lo que vamos a pedirle es que haga así, va a poner con las palmas abajo y las palmas arriba. Palmas abajo, palmas arriba, ¿sí? Ese es diadococinesia se llama. Entonces le podemos decir que haga de una sola mano, que haga con la otra mano, que haga con las dos manos, que haga más lento y que haga más rápido, ¿sí? Y con los miembros inferiores va a ser nada más flexión y extensión del pie. Flexión y extensión del pie. También podemos hacer de manera comparativa. Otra cosa que aquí también podemos valorar es, podemos pedirle también que mueva su cuello, que mueva el brazo. Son para explorar los movimientos de nuestro paciente, pero los dos que les mencioné y que les detallé son los que se utilizan con más frecuencia. Ahora, la praxia. ¿Qué es la praxia? La praxia es la realización adecuada de un movimiento voluntario o un gesto proposicional. Acá lo que vamos a valorar es si el paciente logra ejecutar lo que uno le ordena, ¿sí? En el otro era observar la amplitud, velocidad de movimiento, si puede encontrar el blanco, todas esas cosas. Pero ahora acá vamos a ver si el paciente ejecuta o no ejecuta las órdenes que nosotros les vamos a pedir. Entonces, para esto vamos a explorar diferentes fases. Primero vamos a explorar los movimientos voluntarios, que son los gestos intransitivos. ¿Cuáles son los gestos intransitivos? Son los que el paciente realiza sin necesidad de ningún objeto, ¿sí? Son los que él va a realizar por él mismo. Y entonces dentro de esto tenemos gestos elementales, como cerrar los ojos, cerrar los puños. Eso es lo que le podemos pedir a nuestro paciente para valorar esta esfera. En cuanto a los gestos expresivos genéricos, que son los innatos, le podemos pedir al paciente que exprese alegría, para lo cual el paciente debe sonreír, ¿verdad? A ustedes no le van a decir, sonría. Entonces, muéstrame tu cara de alegría, muéstrame tu cara de enojo, que debe ser fruncir el ceño, o muéstrame tu cara de sorpresa, ¿sí? Que debe ser, me imagino, con los ojos muy abiertos, cejas levantadas y boca abierta también. Los gestos descriptivos, le podemos decir que imite que se está peinando, o que atrapa algún insecto que está volando, o como que está planchando, sin utilizar ningún objeto, nomás que él haga la mímica, ¿sí? Gestos simbólicos, le podemos decir, preguntar cómo se saludan los militares, cómo se persina, cómo se le hace una reverencia, no sé, a alguien, ¿entienden? Esos son los gestos simbólicos, y siempre deben ser comparativos, ¿sí? Si nosotros le decimos que haga como que se peina con el brazo derecho, entonces pues les podemos pedir que lo haga con el brazo izquierdo. Los movimientos voluntarios con gestos transitivos, que esto ya es cuando los gestos incluyen algún objeto, y dentro de esto tenemos que podemos observar al paciente vestirse y desvestirse simultáneamente, la sucesión ejecutiva, la facilidad o destreza en el manejo de cada de mi cuerpo,
Y también tenemos que observar el resultado final y el tiempo que le llevó al paciente lograr esa actividad. Encender un cigarrillo o una vela, realizar gestos transitivos, reflejos como restregarse el bigote. O sea, que ustedes le digan que limiten lo que ustedes están haciendo. Los movimientos o gestos de imitación, este acá es lo que les estaba diciendo, que al paciente se le pide que efectúe movimientos similares a los que realiza el explorador de forma ordenada, como mostrar los dientes, fruncir el ceño, indicar cifras con los dedos. Eso le podemos pedir al paciente. Y la praxia constructiva, que para esto le vamos a pedir al paciente que realice hoja papel y que realice, por ejemplo, figuras geométricas simples y elementales, como una línea recta, una línea curva, un círculo, un óvalo, un cuadrado, un espiral, que haga diseños simples como un árbol, una casa, o esquemas que requieran cierta articulación interior como una bicicleta. Entonces, se debe realizar de manera espontánea. A la orden debemos darle el modelo de lo que nosotros queremos que él reproduzca y siempre vamos a evaluar las modificaciones que le hace con respecto al original que él está observando que debe reproducir. Y la apraxia es cuando existe dificultad o incapacidad para llevar a cabo el gesto como elemento de acción o representación, o cuando no existen alteraciones motoras o sensitivas que lo justifiquen en un individuo lúcido y capaz de comprender las consignas administradas. ¿Sí? Apraxia es cuando el paciente no logra realizar o ejecutar las órdenes que usted le va a ordenar, para valga la redundancia. ¿Sí? Es decir, praxia es lo normal, apraxia es lo anormal. Y en la ataxia es lo mismo, taxia es lo normal y ataxia es lo anormal. Y la praxia, cuando existe, siempre nos va a hablar sobre compromisos a nivel de los lóbulos frontales. Entonces, la clase fue bastante corta, es bastante explícita. Y los capítulos son en Argentes el 65.5 y el 65.6. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. ¿Sí entendieron? Todo está bien explicado entonces. Sí, profe, muy bien explicado.